tan importante en nuestras vidas y que nos remonta aquel 24 de marzo de 1976. Invitamos a representantes del Partido Justicialista a acercarse para colocar su ofrenda. Una ofrenda que cada mirada y que cada uno de estos encuentros de nosotros mismos con este monumento nos lleve justamente a lo que dijimos al principio, representa esa frase que dice nunca más. Escucharemos ahora la palabra de la concejala María Eugenia Merlo. No sea muy fácil y tal vez algunos de los sentimientos se mezclen con lo que quiera decir. Indudablemente, cuando nos referimos a esta fecha tenemos que hablar de historia, tenemos que hablar de historias individuales, tenemos que hablar de historias colectivas y seguramente esas historias colectivas es lo que nos conforman a nosotros como sociedad y nos da una identidad de pueblo. Los argentinos tenemos en nuestra memoria colectiva, en nuestra historia colectiva, un momento muy feo en nuestra historia, que es justamente lo que sucedió en algún 24 de marzo, en ese momento en donde un gobierno militar tuvo un claro objetivo, que era eliminar aquello que iba en contra, tal vez aquello que ellos sugerían o percibían como una amenaza, aquello que no quería democracia. Para poder seguir viviendo libres, poder seguir expresándonos, poder seguir diciendo tal vez aquello diferente que alguien plantea. Esta democracia que también nos ayuda a la memoria para que tal vez eso que pasó en algún momento o hace mucho tiempo atrás no vuelva a pasar nunca más. Muchas gracias. Educativas, concejales de los distintos bloques, bomberos voluntarios, jefa distrital de educación, amigo Pichín. Recién María Eugenia hablaba de historia y hablaba de memoria y hablaba de la tristeza que represento, que debemos expresar en este acto. Y vaya si los argentinos hemos perdido la memoria durante muchísimo tiempo. Vaya si los argentinos no hemos respetado la historia y no hemos aprendido de la historia. Y esperemos que hoy empecemos a aprender, porque creo que todavía no se ha aprendido. Y cuando hablamos de este monumento del nunca más, si bien nos referimos al nunca más de los 30.000 desaparecidos en la dictadura del proceso militar de 1976, también nos referimos al nunca más de los errores que los argentinos hemos cometido en la historia. Este hecho, el que hoy estamos recordando y por lo que este monumento está acá, nos debe hacer pensar en la historia que realmente hemos sufrido, sin analizar el siglo XIX, pero nos paramos en el siglo XX, y seguro que ninguno de nosotros jamás podremos justificar las cosas que sucedieron, desde la Patagonia trágica, desde aquella rebelión de obreros que fueron fusilados, desde los fusilamientos de José León Suárez, del bombardeo de Plaza de Mayo, con una cantidad enorme de gente, de inocentes, de vecinos, de maestras, de madres, de padres, de hijos, muertos por un bombardeo realizado por entonces las fuerzas armadas que debían defender el pueblo. Y parece que eso no había servido para enseñar, y después sobrevino este episodio tristísimo donde los argentinos nos volvimos a enfrentar, donde las palabras no eran suficientes, donde las ideas creían que se mataban con balas y con bombas, y las ideas no se matan con balas y con bombas, las ideas se combaten con ideas y con el debate
y con el enriquecimiento. El nunca más representa el nunca más por los muertos de la patria, representa el nunca más de los niños desaparecidos cuya identidad fue apropiada. Muchos de ellos hoy han sido devueltos gracias al trabajo intenso de un grupo de madres que allá en los primeros momentos de su aparición decíamos las viejas locas, donde cada uno de nosotros miraba para otro lado porque no sabía lo que estaba sucediendo en Argentina, donde era más importante un partido de fútbol que un centro de detención clandestina. Entonces, es hora de que el nunca más sea cierta y es hora de que el nunca más se aplique para combatir las ideas, para debatirlas, para enriquecerlas. Es hora que el nunca más se aplique para sembrar sospechas porque alguien dirige un movimiento sindical en defensa de los empleados, de los trabajadores, de los médicos, de los maestros, de los metalúrgicos, de los hombres de la construcción. Es hora de que el nunca más se aplique para saber que con bombas, con balas y con garrotes las ideas no se eliminan, ni se matan, ni desaparecen. Todo lo contrario, normalmente como contraposición y como reacción a esas acciones violentas, las ideas se siembran, se enriquecen y siguen naciendo. Para finalizar este acto y sin intenciones ideológicas, partidarias, sino simplemente para que nos sirva de reflexión, de análisis y de intentar demostrar lo que estoy diciendo, vamos a escuchar, y también en recordación de esos 3 vecinos nacidos en Navarro, que luego desarrollaron su vida en otro lugar, el vecino Guerrero, que desapareció en Luján, o Garay, que fue muerto en Tandil por no obedecer o por desconocer la orden de detención de un retén militar, o del obispo Monseñor Carlos Ponce de León, muerto en un accidente entre comillas, que todavía hay una querella, hay una investigación para determinar las verdaderas causas.